Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que nos vean. Les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de conversatorios en que el Instituto Politécnico Nacional y la Dirección de Apoyo a Servicios de Estudiantes, junto con el Departamento de Orientación Juvenil del Instituto, nos complace estar aquí para dar estas conferencias que nos permiten platicar, discutir, reflexionar acerca de diferentes temas que son de interés para nuestra población. Es un gusto nuevamente estar aquí y con este tema que es importante a partir de las fechas que se acercan en nuestro país en cuanto a la celebración del Día de los Santos Difuntos. Para mí es un gusto tener en esta ocasión a mi compañera Diana Beatriz Peña Pérez. Ella es maestra en tanatología por el Instituto Mexicano de Psico-Oncología, con licenciatura en psicología por la FES Iztacala. Ella tiene experiencia en procesos terapéuticos con familia por pérdida de algún miembro y trabajo con jóvenes con estados depresivos o de ansiedad. Brinda capacitación a empresas para gestionar el cambio y la implementación de metas y la mejora de clima de organización. Mi compañera es parte del Departamento de Orientación Juvenil y tiene cerca de 24 años trabajando en el instituto, aportando con sus conocimientos y con sus experiencias. Para mí es un gusto tener aquí a mi compañera Diana Beatriz Peña Pérez y va a ser un gusto estar dialogando, reflexionando sobre este valioso tema. Adelante y bienvenida, Diana, es un gusto tenerte aquí nuevamente. Bueno, pues muchas gracias y como bien comentas, qué tan importante es aprender a decir adiós a personas, a situaciones, a actitudes o comportamientos que ya no nos funcionan, que ya no son o que ya no quieren o ya no pueden estar, ¿no? Entonces, pues me voy a permitir iniciar con la plática, como bien señalabas, y bueno, ¿cuál es el objetivo de la plática del día de hoy? A veces se dice fácil, ¿no? Pierdo a alguien, alguien ya no vive conmigo, alguien muere, ¿y qué hago yo con eso? Entonces el objetivo que vamos a tener el día de hoy, aunque el tiempo es breve, sí que podamos identificar esas etapas que se viven ante la pérdida, en este proceso que implica el duelo, la importancia que tiene el que las reconozcamos, nos acompañemos, nos identifiquemos en qué está sintiendo el cuerpo, las ideas, las creencias, los aprendizajes, lo que hemos ido construyendo, y desde ahí siempre optar sobre algo que nos ayude a sobreponernos a la pérdida, a esas condiciones que a lo mejor no nos gustan, pero es lo que hay en este momento para continuar la vida. Fíjate que hablar de la pérdida a veces parece un poco difícil, sin embargo es ese momento de reflexión que nos permite revisar en realidad qué tanto estamos siendo funcionales con nuestro esquema de trabajo o con los paradigmas de aprendizaje que hemos aprendido, y entonces nos da la oportunidad de cuestionarlos, de decir y de afianzarlos o de reacomodarlos, de hacer esos ajustes o incluso de desechar lo que ya no nos sirve. Todo con la finalidad de continuar viviendo en bienestar o lo mejor posible. La condición no es decir, vamos a vivir igual, definitivamente no. Ante cualquier pérdida, por mínima que ésta sea, los cambios se van a notar. Y bueno, ¿qué es lo más complejo cuando hablamos de una pérdida? Y estamos hablando aquí directamente de la muerte, de un ser querido, de alguien con quien que era significativo en mi vida. Pues puede ser una pérdida por enfermedad. Y bueno, aquí este proceso nos llevaría a la posibilidad de irnos preparando, aunque los médicos nos comenten la poca viabilidad que hay de tratamiento o que no se está respondiendo ante un tratamiento, siempre tenemos esa luz de esperanza, ¿no? Y bueno, ante la enfermedad parece que hay un tiempo como de irnos dando cuenta cómo va el deterioro de nuestro ser querido. Cuando es por accidente se vuelve muy complejo porque no hay, lo vi en la mañana y al rato ya no sé nada de él y me dicen que murió, ¿no? Entonces el accidente, cuando hablamos de un accidente es muy traumático porque no nos preparamos, es inesperado.
También cuando hablamos del ciclo de la vida, asumimos que las personas mayores son las que van a morir primero. Entonces, cuando viene el ciclo de la vida, aunque hacia finales de lo que tenemos contemplado o aprendido como el ciclo de la vida, se vuelve complejo, pero también de alguna manera ya nos venimos preparando para ese momento, ¿no? A lo mejor nos aferramos, a lo mejor no nos gusta, sobre todo cuando se trata de los padres, se vuelve complejo, pero ya decimos, está grande, parece que socialmente ya cumplió su función de crecer, desarrollarse, tener familia, trabajar, ver crecer a los hijos, y ya llega un momento en el que incluso hay personas mayores que llegan a comentar, no, ya estoy más cerca del mal que del bien, ¿no? O sea, pensando en que ya está próxima la fecha de muerte. O también cuando hablamos de un acto violento que provoca la condición de muerte, también es una situación donde se vuelve muy complicado. ¿Qué tenemos que analizar en estos 4 puntos de diferentes alternativas de muerte? La edad del fallecido, el apego que tenemos con respecto a la persona que está falleciendo, los proyectos o expectativas que se han cumplido y también las que están pendientes de cumplir, o las creencias, ¿no? Aquí vale mucho la pena definir que si nos hemos podido desempeñar o convivir, tratar, relacionarnos con ese ser de una manera adecuada. ¿Y a qué me refiero con lo adecuado? Hablamos de manera sincera y honesta sobre lo que necesitamos y esperamos, o nos ha ganado a veces como el enojo, el egoísmo, el malestar, y entonces decimos que ahí la vida nos hará coincidir en otro momento, y el otro momento ya no llega porque pues la otra persona muere. Entonces ahí también hablamos de pendientes. No sé si me quieras comentar algo, maestro. Sí, aquí lo importante es entender este proceso, pero es muy difícil entender este proceso cuando lo vivimos de manera intempestiva, ¿no? Y creo que esa es la parte que nos hace falta prepararnos, ¿no? El poder entender que como proceso, ¿no? Proceso de vida es algo que nos va a llegar. Me parece que la época en la que vivimos, ¿no? A veces no nos ayuda mucho porque nos da una certeza, una falsa certeza de que todo va a estar bien y nada va a pasar. El problema es cuando pasa y no tenemos, no tenemos como los elementos para poder enfrentarlo, porque como bien dices, ¿no? Estos procesos se van a dar en las personas de diferente manera. Y como bien señalaste, los eventos, ¿no? Van a definir también, me parece, la forma en que el dolor, el sufrimiento, pues se presenten con mayor magnitud, ¿no? Me parece que esa parte es importante recalcarla para que las personas que nos escuchen, pues puedan entender que no es como una receta, sino que es parte de un proceso y tiene que ver con diferentes variables para que entonces puedan ir transitando cada uno de estos momentos de vida, que sin duda que la única certeza que tenemos, pues es la muerte. Así es, y que bueno, y como bien lo dices, ¿no? Siempre apostamos a que debe de ser de acuerdo a nuestra receta, y pues la receta no es exclusiva de nosotros, ojalá todos colaboren con la parte de condimentación que corresponda y se dé de esa manera, pero no, definitivamente no, no es así. Y bueno, pues vamos directamente, ¿qué pasa cuando me informan de que alguien cercano a mí, con quien yo tengo una relación significativa de vida, muere? La primera condición es una negación. ¿Y qué implica esta condición? Bueno, sí quiero detener un poquito antes y decir que estas etapas de duelo son las propuestas por la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que es la primera médico que trabaja con las personas moribundas y con los familiares, y se da cuenta que pues hay como elementos de comportamiento básico que se repiten. No es que ya sobrepasé uno o ya pasé el uno, el dos y ya no regreso, ¿no? Pero es algo como cíclico, dinámico, y constantemente estaríamos encontrándonos en alguna de estas etapas. La primera, como comentábamos, era la negación. Es esto de no poderlo creer, pensar que es una pesadilla, una mala broma,
que ahorita va a salir el médico y me va a decir, ¿qué cree? Estaba jugando con usted o estaba bromeando, no es real. No lo podemos creer, es tan fuerte. Incluso hay gente que ante la impresión de darle la información de que alguien fallece, pues hasta se desmaya, ¿no? Como una reacción del organismo de protección. Es tan fuerte el dolor que se siente que se desconecta su cuerpo, ¿no? Entonces la condición de negación implica el no poder reconocer la información que me están dando, y no porque no sea cierta, sino porque es muy dolorosa. También aquí muchas recomendaciones cuando se va a dar esta información, esperar que ayudar a la persona a la que se le va a dar la información, que esté como lo más tranquila posible, de ser sentada, que no se nos vaya a echar a correr, porque a veces no sabemos la reacción que pueda tener la persona, ¿no? Y entonces hasta se puede poner en un riesgo. Después de esos un par de horas de negación y de incomodidad, y ahí cuánto nos va a durar, pues depende, ¿no? Si yo soy alguien que siempre ha identificado que las cosas salen como yo digo, pues va a ser muy complicado, porque esto yo no lo dije, esto yo no lo quiero, y sin embargo está sucediendo. Y bueno, se viene la etapa de la ira. Puede haber mucho enojo, y aquí pues sí me gustaría que se preguntaran quién nos escucha, ¿no? Cuando se enteraron o cuando les informaron que alguien moría, si no sintieron gran enojo, si con la parte médica, si con alguien que estaba al cuidado de esa persona y sienten que descuidó, que no lo vio, si tenemos creencias de fe, pues también contra ese ser en el que podemos creer hay enojo, porque pues ¿por qué me está haciendo esto? Contra la persona que muere incluso puede voltearse esta ira, porque está rompiendo. En la ira se rompe el esquema o el paradigma de lo que yo creía que debería de ser, y se presenta lo que en realidad puede suceder en este momento. Después vendrá una etapa de negociación donde vengo, donde veo los convenientes de, pues a lo mejor ya esa persona no está sufriendo, pero también yo ya no sé cómo ocupar el tiempo, ya que hay una negociación entre lo que se siente, lo que me permito sentir, o lo que me enojo con mi propio cuerpo por lo que se está sintiendo o está pasando. Hay una negociación con lo que yo creía que debería de ser, y los pensamientos, las ideas que se están presentando actualmente, o incluso el cuestionarme las condiciones de vida que hoy día van a quedar para mí, o el dolor por lo que ya no puedo hacer, ¿no? Y que ya está fuera de mis manos la condición de ayuda hacia esa persona que estaba enferma o que yo amaba y no quería que muriera. Viene la etapa de la depresión. Esto es difícil, lo hemos ensartado así como depresión, en realidad es una tristeza muy profunda, pero si nos hicieran una evaluación en ese momento donde estamos con el más bajo ánimo de actividad, que no le encontramos sentido porque es parte de esta etapa, también no encontramos sentido a cosas que antes disfrutábamos, cuando nos damos cuenta que se altera nuestro estado del sueño, se alteran nuestros hábitos de alimentación, nos cuestionamos todo lo que antes sabíamos que queríamos hacer, ahora lo ponemos en tela de juicio, hasta nos preguntamos para qué. Si nos hicieran una evaluación en ese momento, obviamente saldríamos como personas con depresión, pero no es depresión sin explicación, sino por la tristeza ante la pérdida de este ser querido, ¿no? Y bueno, ahí va a depender también mucho que la red de apoyo que tengamos, cuánto podamos hablar o buscar ayuda profesional si vemos que las sensaciones son bastante incómodas y las ideas o pensamientos son bastante catastróficos y no podemos salir de ellos. Tendríamos que buscar apoyo como una manera de ayudarnos a reponernos, no de dejar de sentir, sino de reponernos de la situación o encontrarle un sentido a todo esto que estemos viviendo. Y finalmente vendría la etapa de aceptación. La aceptación no es que yo diga bravo que pasó, no, la aceptación es decir, a ver, esto sucedió a pesar de lo que nosotros deseábamos, pero ¿qué hago yo con esto? Y bueno, aunque parecen 5 etapas, parecen breves, la realidad es que se va y se viene, y bueno, se ha hablado que en las pérdidas más significativas tenemos un aproximado de 1 año para reponernos ante un duelo que nosotros diríamos normal, que es normal,
que sí viví con esa persona, que sí me permití, que fuimos lo suficientemente honestos, que tengo recursos y herramientas para afrontar las adversidades. Y a pesar de eso, un año va a estar causando mucho malestar, incomodidad, y posteriormente voy a poder ir reorganizando qué va a ser mi vida sin esa persona. Pero a veces nos aferramos demasiado, a veces hay muchos pendientes y entonces esto se puede prolongar y entonces con mayor razón, si después de un año no hemos encontrado cómo restablecer una condición de convivencia con nuestra propia vida sin esa persona y aún hay mucha incomodidad y malestar, momento de recurrir sí o sí ya a una ayuda profesional. Es muy importante lo que me mencionas, porque finalmente, como este es un proceso largo, hay personas que se desesperan y hay personas que esperan en 3 días, ¿no? O familiares que esperan que en 3 días, pues las cosas recobren su cauce normal. Y es importante lo que mencionas, porque como proceso lleva su tiempo y cada persona tiene un tiempo diferente. Eh, lo importante aquí es que dices esta parte de dejar sentir las emociones, porque cuántas veces no hemos ido a algunos velorios o dentro de nuestras propias familias, que hay algunos miembros de estas familias que dicen que no lloremos, que tenemos que ser fuertes. Y me parece que eso es algo que no ayuda a este proceso. No tenemos que ser fuertes y me parece también que tenemos la posibilidad de estar devastados, ¿no? Porque es algo que a mí me ha tocado en lo personal escuchar, ya sea en la terapia o en eventos donde familiares mencionan esto, tienes que ser fuerte. Y no, me parece que no tienen que ser fuertes. ¿Qué opinas tú al respecto, Diana? Efectivamente, ahora sí que la mejor manera de sobreponernos al duelo va a ser flojitos y cooperando. ¿Qué necesita el cuerpo? ¿Qué me está pidiendo el cuerpo en este momento? E ir negociando con él. Va a haber días que pueda haber de verdad cero ánimo de levantarse, cero ánimo de hacer el día como los demás esperan, y entonces empezar una negociación con nosotros, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Sabes qué? Es fin de semana y sí, hoy no tengo compromisos de índole laboral. ¿Sabes qué? El día de hoy me cuido, no levantándome de la cama, levantándome para lo más indispensable. Si no me quiero bañar, si no me quiero quitar la pijama, se vale, pero me concientizo de eso y digo, mi cuerpo me está pidiendo esto el día de hoy. Y decir, mañana será otro día, a ver mañana cómo me siento, pero hoy me atiendo con lo que necesito. Hay familias que me dicen, oye, es que de verdad ni ganas me dan, una mamá, ¿no? Ni ganas me dan de pararme a preparar los alimentos. Sé muy clara y dile a la familia, el día de hoy la comida es su responsabilidad, ahí está todo, prepárense, confíen en ustedes, háganlo para ustedes, yo no puedo. Y fíjate que aquí implica que nos hagamos responsables cada uno de nuestro sentir con respecto al duelo. Hay familias que se apoyan mucho en algún miembro y todos están devastados excepto un miembro, ¿no? Y entonces le dices, oye, ¿qué pasa con usted? ¿No? Parece que se está guardando todo y dice, tengo que ser fuerte para los demás. ¿Y cuándo va a llegar su momento, no? Pues cuando los demás estén bien. Imagínate que siempre estemos postergando el estar bien. Y bueno, tiene mucho que ver con esto que comentas, porque efectivamente tenemos una condición social de rápido, hay que restablecerse a la vida productiva y dejar de sentir. Y a veces hay quienes se pueden llegar a confundir y se tapizan de actividad para no tener esos tiempos de darse cuenta cómo se están sintiendo y aceleran aparentemente su actividad para terminar tan cansados y ya no preguntarse, y ya no vivirse, y ya no acompañarse solos en lo que sienten, en lo que creen, en lo que necesitan, y se vuelve muy complicado. Algo bien importante en toda esta etapa de proceso que nos va a ayudar mucho es darnos cuenta, ¿no? Con qué nos confronta la muerte. Y bueno, ahí tenemos a un filósofo, Irving Diego Yalom, que nos comenta que la pérdida de alguien nos confronta con 3 elementos básicos que nosotros supuestamente traíamos muy estructurados, que es la vida, en relación a mi libertad y sentirme o vivirme solo,
si es algo que he venido trabajando o el otro era mi acompañante o mi libertad estaba a partir de lo que el otro me permitía o lo que yo me permitía por cuidar del otro, pero se viene a cuestionar, ¿no? La esencia de para qué estoy viviendo, el sentido de vida, o sea, cuánto tiempo le dedico realmente a las cosas que son valiosas, a las personas o momentos que me dan a mí tranquilidad y bienestar, o cuánto me lo he venido negando, porque es un momento de reacomodar, ¿no? Y finalmente también con esta creencia que tengamos acerca de la muerte, que hemos aprendido, qué es lo que creemos más allá de lo que nos enseñaron, y por eso es que ante la pérdida muchos de nosotros como personas buscamos a nivel espiritual explicaciones de qué pasa con nosotros al momento de morir, en dónde está ahora mi ser querido que murió, y entonces nos cuestiona estos tres elementos que son tan esenciales en la vida de cada uno de nosotros, que ojalá los tengamos trabajados, nos demos la oportunidad de revisarlos mucho antes de que alguien nos haga falta. Pero si no nos ha hecho falta, también decir que estos serán eh, pendientes que voy a tener que trabajar, además del dolor que yo sienta ante la ausencia de este ser que parte de mi vida. Así es, muy bien. Y sobre todo, bueno, entender que en nuestro contexto, donde me parece que la mayoría profesa la religión católica, pues tiene un sentido esta visión, porque también habla acerca del destino, ¿no? De las personas que estamos aquí, que vamos a acceder a otra dimensión, ¿no? O como mencionan los católicos, pues al cielo, ¿no? Que me parece que ayuda también, ¿no? Pero que también, como decías, en este proceso, pues también molesta, ¿no? Y esta molestia, pues tiene que ver también con este enojo hacia esta deidad, ¿no? A esta deidad que supone que protege o que está encargado de nuestro, eh, de la parte espiritual, ¿no? Entonces, entender también esta situación, pero claro, hay que ser muy, muy precisos. Depende del momento y también de la forma en que pierde la vida la persona amada o que nos significa, pues también depende del proceso, ¿no? Como decías, no es lo mismo eh, eh, una muerte por una enfermedad crónica, donde ya se espera que esta persona fallezca, a una muerte intempestiva, ¿no? Son diferentes formas de afrontar estas despedidas. Así es. Y bueno, la realidad es que tú comentas algo, ¿no? Tenemos que pensar que todas las condiciones de fe que se profesen tienen, tienen sus particularidades de acompañamiento ante el dolor. Entonces, de verdad que es bien interesante darnos cuenta cómo cada una de ellas nos da recursos para sobreponernos, para aceptar y para continuar. Y bueno, afrontar el evento, ¿no? Se dice fácil, pero vamos a ver de manera más breve qué se da en nosotros a nivel de nuestro aparato mental cognitivo. Una desorganización, descontrol y desbordamiento constante. De por qué fue, de cómo de esa manera, porque a mí, porque a él, porque al otro, o sea, muchas preguntas que no les encontramos respuesta. Y entonces, aquí lo importante es primero decirnos, a ver, ¿cómo sucedió? ¿O qué sucedió? ¿Qué hago con esto que sucedió? Porque aunque no me guste, es lo que hay. ¿Y cómo me siento con respecto a lo que está pasando? ¿Cómo me siento en este momento? ¿Y cómo puedo mejorarlo? Porque ahí es donde se abriría el abanico de posibilidades de reconocer primero lo que sí hemos hecho, porque de repente parece ser que ante el ser querido no hicimos nada o no hicimos lo suficiente o nos faltó. Pues es saber, hicimos lo que pudimos en el periodo de tiempo que ese ser estuvo compartiendo con nosotros. Hubo pendientes, no se solucionaron cosas, pues sí, pero vamos trabajándolas, porque el reclamarnos no lo hice y si hubiera, pues ¿qué crees? No está y no podemos.
No podemos ni regresar el tiempo ni modificar condiciones, pero lo que sí podemos es decir qué me doy cuenta y cómo voy a mejorar de hoy en adelante para mí y para los que están cerca de mí que me significan, porque todavía hay muchas otras personas que me siguen significando. Y entonces aquí lo importante sería aprender a cómo continuar a partir de esta experiencia. Aquí es donde a mí me gusta considerar que no importa cuán doloroso pueda ser el duelo, si nos detenemos, nos reconocemos, nos atendemos en esta parte de lo que el cuerpo pide, del autocuidado, del atender, del hablar, del buscar ayuda en caso de necesitarla, voy a encontrar aprendizajes. No fáciles, porque a veces no se aprende de manera sencilla, pero vamos a encontrar cosas que antes no sabíamos que teníamos o que contábamos o que decíamos que iba a haber tiempo para después y pues nos damos cuenta que el tiempo es tiempo y es en el momento, a lo mejor ya no hay un después. Entonces creo que eso nos lleva a vivir de manera, si lo integramos de manera sana para nosotros, nos llevará a ser como más congruentes en a qué le estamos dedicando tiempo y de qué manera. Sí, y algo muy importante, ¿no? Las culpas, ¿no? Las culpas no ayudan. Las culpas no permiten que fluya este proceso y genera que muchas personas se estanquen en este proceso o en este duelo eterno. Así es interesante, fíjate, de repente hablar con personas, más allá de un proceso terapéutico, Ujú. y escuchar cómo se duelen de una pérdida, ¿no? Y entonces dices, ¿qué pasó ahí con sus emociones? O sea, están como si hubiera sucedido ayer y a veces son pérdidas que tuvieron hace 8 o 10 años. Y dices, wow, ¿cómo ha podido estar así, no? Entonces creo que también nos quita esta idea como de fantasía de que con el tiempo todo va a sanar solito. No, no es cierto, el tiempo no ayuda a sanar nada. Solamente nos va a ayudar a sanar el volvernos responsables y conscientes de lo que estamos sintiendo y decir, de verdad quiero que todo siga siendo sufrimiento después de la pérdida de este ser querido. Yo creo que nuestros seres amados que parten se merecen más que nuestras tristezas. Entonces, pues viene todas estas condiciones, ¿no? ¿Cómo están nuestras emociones? Si las sabemos entender, identificar y sabemos para qué se presentan y sabemos atenderlas, sabemos darles el lugar adecuado y el tiempo para procesarlas. Aceptar lo que estamos sintiendo no es, aunque el otro diga, oye, pues ya déjalo descansar, no llores. Él está descansando muy a mi pesar, ¿eh? La que no estoy descansando soy yo, porque a mí me duele. Entonces, como darnos crédito a lo que estamos sintiendo, identificar qué pensamientos vienen, de repente no nos gusta darnos cuenta de los pensamientos y nos distraemos haciendo alguna otra actividad que para el resto de la familia, que pues, el trabajo, que urgentes que esta sociedad siempre nos establece, y la verdad es que pocas veces nos damos cuenta que estamos pensando y con qué se relaciona, ¿no? Y ahí es donde se sigue fortaleciendo a veces un estado de malestar que no nos permite cuestionarnos por qué me tengo que sentir tan mal después de la pérdida de un ser querido al que yo le di tanto o amé tanto. Y finalmente estar ubicando qué nos está limitando, ¿no? Vamos a pensarlo aquí de los casos más complejos que se revisan en proceso, ¿no? De una madre que pierde un hijo. Yo no digo que perder un hijo sea un proceso sencillo, pero la condición es qué me limita, qué creencias hay, que yo a partir de que mi hijo nació, vivo para él, le doy todo a él, me dejé de dar cosas a mí por estar para él, para tener hacia él. Y si ya de repente ya no lo tengo, se me olvidó, a lo mejor tendría que reconocer eso, se me olvidó cómo cuidar de mí, cómo atenderme a mí. Y entonces ahí es donde dices, wow, ubicar eso que me limita me abre las alternativas de ya no te limites, ya no está ese ser, cómo en vez de distribuir ese tiempo, dinero o esfuerzo hacia otros, lo diriges hacia tu persona. Y empiezas a demostrarte el gran amor que te mereces, el afecto que ya le diste una vez al otro, ahora lo puedes volcar sobre ti mismo. Creo que esos son los grandes retos que la pérdida de un ser querido nos deja. Sin duda alguna, y un tema
que da para más tiempo, porque finalmente como proceso pues requiere su entendimiento, sobre todo cuando no nos detenemos a pensar en esto, porque nos genera miedo, nos genera amenazas, y esto, si no lo sabemos transitar, pues nos puede generar ciertas consecuencias, ¿no? Como un estrés, como una ansiedad, y que es importante primero aceptar, ¿no? O sea, aceptar que pues es lo más seguro que tenemos, ¿no? Que nos vamos a morir. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero sí sabemos que podemos prepararnos. Y creo que eso es lo que nos falta, esa cultura de prepararnos. Eh, yo no estoy de acuerdo con esta idea de que los mexicanos nos burlamos de la muerte. Me parece que es la forma como en su momento nuestra cultura generó ritos funerarios que nos permitían transitar este dolor, este gran dolor. Me acuerdo que leí, no recuerdo el autor, pero, sí, González, la doctora González Aispuro, una investigadora del Colegio de México. Ella hablaba precisamente de que los aztecas, antes de la llegada de los invasores españoles, hablaban acerca de que ellos se comunicaban todo llorando, ¿no? Eh, Tanto cosas alegres como cosas tristes. Y me parece que esta parte es la que tenemos que empezar a retomar, o sea, el poder aprender a llorar, que me parece que para la cultura occidental que llegó a invadir, pues le generaba malestar. Y desde esta visión patriarcal y machista, el llorar nos pone en una situación de vulnerabilidad, y me parece que es todo lo contrario. El llorar nos permite precisamente expresar y sobre todo no asfixiarnos con lo que reprimimos. Entonces, algo importante que tú mencionas es esta parte de expresar el sentimiento y llorando, ¿no? Porque finalmente es parte. Nacemos llorando y morimos, ¿no? Y nos llora. Entonces, de esta parte, pues me parece aprender, prepararnos, porque pues todos en algún momento vamos a vivir una experiencia de pérdida. Y también, si no físicas, también significativas, ¿no? Perdón, no significativas, ay, se me fue el... Que nos trasciendan. Simbólicas, perdón, simbólicas, ¿no? Pues desde que dejamos la primaria, la secundaria, ¿no? La novia, bueno, esto no es simbólica, pero me refiero a cuestiones en la vida cotidiana que vamos perdiendo, ¿no? Y que a lo mejor, si fuéramos conscientes, podríamos apoyarnos en eso, ¿no? Claro, y bueno, siempre preguntarnos dentro de este proceso cómo era nuestro apego con ese ser que parte, ¿no? Y ahí desde la teoría de John Bowlby, ¿qué pasa con nuestro apego? Si es un apego seguro, que sabemos que mientras tenemos a la persona podemos compartir, estar y demás, o ha sido de otro tipo, ansioso, ambivalente, evitativo o de plano desorganizado. Decía que lo quería, pero nos dábamos un maltrato, ¿no? Entonces, creo que todo esto, entenderlo de esta manera, acompañarnos, y bueno, yo también estaría de acuerdo contigo. Yo no creo que el mexicano se ría de la muerte o se burle de la muerte. Creo que este periodo que está ahorita por fechas próximo a celebrarse, nos da esa gran oportunidad de recordar a nuestros muertos, de decir que trascendieron, que están en otro plano de vida de acuerdo a nuestras creencias y que los recordamos en este plano, lo que nos enseñaron, lo que promovieron a nivel de mi vida, si es un familiar, qué aporta la familia, y a través de estos altares, con todo el significado simbólico que tiene cada una de las cosas que se ponen en la ofrenda representa, creo que dignificamos la vida de ese ser dentro de esta familia, que nos dio, que nos proporcionó, que hizo por nosotros, y le recordamos. Y también, Creo que para mí perdón, y tiene también más se que vale, ver no, perdón, también se vale no sentir nada por esa persona que fue un familiar y que no aportó nada, ¿eh? También creo que es válido no sentirlo, ¿no? pero a lo mejor no se le pone en la ofrenda, ¿no? O sea, también es cierto, a lo mejor es ese, y faltó la foto, ay sí, pero No, ese, ese no, ni foto ese tenemos quítalo. de él, ¿no? Ni foto tenemos de él. Así es. Este, entonces, se vale, pero creo que aquí la condición es decir que no es una burla, es una condición de recuerdo,
de afecto, de reconocimiento y de recordar que se le extraña, ¿no? Entonces creo que un punto bien importante en toda esta parte será decir, no tenemos por qué correr a darle gusto a los otros de vivir procesos tan rápidos o tan express como ellos nos proponen. Todos tenemos tiempos diferentes. El entendernos y ser amables con nuestro cuerpo, con nuestro sentir, apapacharnos, reconocernos y ser congruentes con lo que necesitamos, nos hará sobreponernos al duelo. Es el pago que tenemos que hacer por haber amado, por haber querido, por habernos vinculado con ese ser, pero también que necesitamos seguir teniendo para con nosotros, ¿no? Entonces, creo que son fechas donde se viene el recuerdo de muchas cosas, sobre todo con estas condiciones que todavía hay, ¿no? Hay lugares en donde en este periodo no solamente se pone ofrenda, se preparan alimentos y se va a los cementerios y se come con los difuntos en el cementerio, ¿no? Entonces, lo interesante sería, ¿para qué lo hacemos? ¿Lo hacemos solamente porque así me lo enseñaron en la familia y a mí hasta fastidio me causa? ¿O es esa gran oportunidad de recordar cómo fue mi vida con el abuelo, con el padre, con la madre, con ese hermano, con quién? Hoy día hasta con una mascota, ¿no? Porque no podríamos dejar o pasar por alto que hasta una mascota se le ama, se le quiere y se le integra como parte de una familia. Entonces, a lo mejor algunos van a decir, no, 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 eso es muy descabellado. Yo les aseguro que no. Quienes tienen en su vida una mascota, van a decir, cuando yo no quiero pensar cuando me haga falta, porque cuando se enferma me preocupa, estoy al pendiente de su medicamento, sus vacunas. Entonces también hay que pensar que una mascota se vuelve un integrante de la familia y también hoy día para ellos hay un reconocimiento, hay lugares ya, se les empieza a reconocer más en esta parte de humana y de apoyo que nos da como seres humanos. Por eso es que ya también hay tanto cuidado y tanto reconocimiento hacia el vínculo que generan ellos con nosotros, ¿no? Y nosotros con ellos. Así es. Pues sin duda, un tema que hay que seguir discutiendo, reflexionando y analizando, precisamente para prepararnos. Me parece que el prepararnos para lo que es las pérdidas es una inversión muy importante en nuestra salud emocional y sobre todo en la propia comunidad. Me parece que una preparación, ¿no? En cuanto a las pérdidas, nos permite fluir más ante esta situación que tarde que temprano vamos a pasar. O sea, nadie de los que respiramos vamos a estar exentos de pasar esto. Y me parece que este tipo de espacios nos permite eso, hacer la reflexión, hacer conscientes, analizarlo y verlo como esta parte que es como todo forma parte de un proceso y que nos va a permitir pues disfrutar esta vida que va. Compañera, maestra Diana Beatriz Pérez, Peña Pérez, y tenerla de nuevo en el equipo de orientación juvenil. Gracias a nombre de la Dirección de Apoyo y Servicios Estudiantiles y a las personas, a las compañeras, compañeros, compañeras que nos ven, pues recordarles que vamos a seguir en estos espacios de conversación y que los invitamos con mucho gusto a seguirnos. Mi nombre es Iván Ortiz y yo les agradezco mucho. También agradezco mucho a mi compañera Sandra Gudiño, a la maestra Sandra Gudiño Sánchez, por todo su apoyo e interés por continuar con estos espacios. Muchas gracias y nos vemos próximamente. Adiós. Hasta luego. Bye.